Bueno, vamos a comenzar. Oramos. Padre, te damos gracias porque es en tu palabra que somos santificados y que tú nos das alimento para nuestra alma, nuestro corazón. Por eso te pedimos que mediante la obra de tu Espíritu Santo nos transformes y moldees nuestra mente y nuestro corazón para que nuestras vidas glorifiquen tu nombre. Bendice a cada uno de los hermanos que ha podido venir y cuida de aquellos que no han podido venir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, yo los escucho. Quisiera compartir con ustedes hoy en el Evangelio de Juan. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, y si quieren comentar. Hay ciertos pasajes en la Biblia a los que recurro. Generalmente en algún momento tiendo a recurrir a esos pasajes en particular. Uno de ellos se encuentra en Juan capítulo 13, Jesús lavando los pies de sus discípulos. Y otro de ellos es Juan capítulo 17, que es el pasaje que vamos a ver en esta noche. Noche, medio tarde, todavía no es de noche. Y eso me confunde un poco, porque antes era como que miraba y ya decía, bueno, ya es la hora. Ahora tengo que mirar para atrás o mirar en el celular. No sé si quisieran compartir qué pasaje a ustedes tiende a animarles en ciertos momentos, pasajes a los que ustedes recurren y es como bueno, un remedio que necesitaban tomar. Algún versículo también puede ser. Bien. Bien. Bien, sí, está bien. Lo cierto es que uno recurre a esos pasajes y es generalmente donde encuentra paz y tienden a moldear un poco el carácter y la personalidad de cada uno. Particularmente Juan capítulo 17 para mí es como algo que medito constantemente y trato de que sea así en mi vida. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con resoluciones en base al corazón de Cristo, ¿sí? Conforme al corazón de Cristo. ¿Por qué esto de resoluciones? Resulta que, bueno, el jueves pasado un poco hablaba acerca de eso y es que considero, hermanos, que necesitamos que el Señor transforme nuestra mente y nuestro corazón y que haga un cambio profundo en nuestras vidas. Pero para eso hace falta arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es solamente para salvación. Si bien nosotros nos arrepentimos cuando creemos en Cristo para salvación, la vida del cristiano es un continuo arrepentimiento. Es un continuo dejar pecado atrás y volvernos a Cristo, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos eso y experimentamos el perdón de Dios, eso es como una llama que se vuelve a encender. Y el Señor constantemente llama al arrepentimiento, a que nos volvamos a Él, y Él quiere hacer eso en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Por lo tanto, yo pensaba, y hay un personaje en la historia de la iglesia, se llamó Jonathan Edwards, y fue un hombre utilizado por Dios
en el año 1700, entre el 1700 y 1750 aproximadamente, fue su vida. Pero él se caracterizó por un carácter piadoso y ser un hombre que estaba dispuesto a servir a Dios. Pero algo interesante que hizo Dios a través de la vida de Jonathan Edwards, si bien sus sermones no se caracterizaban por tener una voz así que llamara a las multitudes, como por ejemplo sí pasaba con Spurgeon, ¿no? Spurgeon predicaba así, o George Whitefield, que hablaban y tenían una voz potente, ¿no? Este hombre, de hecho, leía sus sermones. Él los escribía y los leía. Y pasó algo curioso, fue que Dios produjo un despertar, un avivamiento, un arrepentimiento a nivel general en Estados Unidos, de la mano de Jonathan Edwards. Y él, al tener este carácter piadoso, él se había propuesto escribir una serie de resoluciones, es decir, determinaciones para su vida que le iban a llevar a tener una vida que glorifique a Dios, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, y de hecho ustedes lo pueden descargar y es una descarga legal y gratuita, las resoluciones. Son 70 puntos donde él pone decisiones que él va a tomar para su vida. Y una de ellas, por ejemplo, dice el punto 4, resuelvo nunca hacer ninguna clase de cosa, ya sea en el alma o en el cuerpo, menos o más, que tienda a aminorar la gloria de Dios. Y el 5 dice, resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma en que más sea redituable a la gloria de Dios. Y el 6 dice, resuelvo vivir con todas mis fuerzas mientras viva. Y así una serie de decisiones que él va a tomar y que van a marcar el rumbo de su vida. Y cuando yo pensaba en el capítulo 17 de Juan, pensaba cómo podemos aplicar nosotros este mismo tipo de resoluciones y que cada uno se lleve algunas, pero también pueda agregarle en base al capítulo 17, ¿sí? Para ponernos un poquito en el contexto, Juan capítulo 13 comienza con la última noche en la que el Señor Jesús va a tener la cena con sus discípulos. En el capítulo 13 va a lavar los pies de sus discípulos. Judas se va a retirar de la mesa a hacer lo suyo. En Juan capítulo 14, el Señor Jesús trae calma a sus corazones, indicándoles que ellos no iban a estar solos, ¿sí? Y a través de esto va a darles la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Les dice, yo no los voy a dejar solos, les enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, y Él os lo hará saber. No solo eso, sino que va detallando ciertas características y va a dar una enseñanza acerca de lo que implica ser un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? El que me ama, mi palabra guardará. Y llegamos al capítulo 15 y el Señor Jesús va a hablar acerca de permanecer en Él, ¿sí? El que en mí no permanece no puede llevar fruto, ¿sí? El que nada podemos hacer fuera de Él, ¿sí? En el capítulo 6 va a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo, pero va a terminar, por así decirlo, con un broche, porque va a decirles que ellos también van a sufrir a causa de Cristo. Pero Él les dice,
yo he vencido al mundo. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Pero Él les dice, yo he vencido al mundo. Y el capítulo 17 es la oración de Jesús, antes de ser arrestado. En el capítulo 18 ya nos va a poner en el contexto del arresto de Jesús. Pero el capítulo 17, Jesús va a orar. Lo que tiene de interesante el Evangelio de Juan, es que vieron que todos los evangelios sinópticos más o menos siguen una misma línea, pero lo que tiene de interesante y particular el Evangelio de Juan es que se mete en lo más íntimo de Jesús. Nos muestra encuentros que Jesús tiene con distintas personas, lo que les dice en la intimidad. Por ejemplo, ahí decía Ariel, Juan capítulo 3, Juan con Jesús y Nicodemo. En Juan capítulo 4 encontramos a Jesús con la mujer samaritana. Es decir, que lo que vamos viendo es la parte más profunda del corazón de Jesús. ¿Sí? ¿Vieron cuando uno es padre? Hay ciertas cosas que no quiere que los hijos escuchen, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se va aparte, habla aparte y habla lo que tenga que hablar. Pero hay ciertas veces que como padre uno quiere que los hijos vean, ¿no? Quiere que los hijos presencien eso. Bueno, Jesús va a hacer algo así, porque se nos registra en varias partes de la Escritura que Jesús ora, pero no se nos dice qué ora, ¿no? No se nos dice tal cual la oración de Jesús. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11 creo que es, Jesús está orando y los discípulos se acercan y no escuchan lo que está orando Jesús, pero saben que está orando. Pero cuando llegamos al capítulo 17 de Juan, Jesús va a orar y va a mostrarnos lo que hay en su corazón y lo que quiere Jesús para su iglesia. Por eso es tan importante. Por eso es importante que nosotros meditemos en este pasaje. Porque la voluntad de Dios tiene que ver precisamente con lo que Jesús va a decir aquí para su iglesia. ¿Sí? Bien, vamos a leer Juan capítulo 17. Y alguien que lea, por favor, los primeros 8 versículos. Bien, como les decía, ustedes pueden hacer su propia lista acerca de las resoluciones que se pueden tener en base a este pasaje, ¿no? Pero quisiera pensar por un momento en una en particular que tiene que ver con la gloria de Dios, ¿sí?
Por lo tanto, la primera resolución sería buscar con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas que Dios sea glorificado en mi vida. El Señor Jesús nos va a mostrar eso. La gloria de Dios es central para su vida. Todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él va a hacer tiene que ver con la gloria de Dios. Cada uno de nosotros tiene que comprometerse de esa manera con Dios. Todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 3, nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por lo tanto, hermanos, una cosa que podemos hacer y decidir en nuestra vida tiene que ver con lo que Jesús manifiesta en este pasaje, es buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Por lo tanto, eso nos va a llevar a ciertas preguntas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué busco mediante lo que hago? ¿Esta actitud que voy a tener refleja la gloria de Dios? ¿Busca la gloria de Dios? ¿Este deseo que anhelo refleja y busca la gloria de Dios? Todo lo que nosotros hacemos debe estar orientado en ese sentido. Un poco hablábamos de eso en la despedida de Emma y Lu y Mateo. El Señor ha establecido muy claramente cuál es el propósito para su pueblo. Y cuando le habla al pueblo de Israel, allí en Deuteronomio capítulo 6, le dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por lo tanto, esa debe ser la primer meta para nuestra vida, buscar la gloria de Dios. Dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Por lo tanto, Dios es glorificado en nuestras vidas cuando nosotros buscamos su gloria. Jesús se caracterizó toda su vida por eso. Jesús manifestó la gloria de Dios a los hombres. Cuando nosotros vamos al capítulo 1, versículo 14, y vimos, dice: y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué manera podemos glorificar a Dios? Bueno, el versículo 3 indica: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, que nosotros llevemos a otros el mensaje del Evangelio es la manera en la que podemos glorificar a Dios. La única manera en la que podemos alcanzar a otras personas es mediante el mensaje del Evangelio. La única manera en la que Dios salva a las personas es mediante el Evangelio. Por lo tanto, nosotros debemos procurar vivir nuestras vidas glorificando a Dios, llevando a otros el Evangelio. ¿De qué manera muestra Jesús que ha glorificado al Padre? Dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, nos dice, y hablando del verbo, ¿sí? Dice,
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos lleva a la eternidad, ¿sí? Comienza desde la eternidad. Y en esa eternidad Jesús se caracterizaba por participar de la misma gloria de Dios el Padre. ¿De qué manera manifestó la gloria de Dios? Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Sí? La manera en la que glorificamos a Dios es la misma manera en la que Jesús lo hizo, mostrando la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Sin embargo, hay una frase que se ha instaurado, por así decirlo, en el mundo evangélico, y creería que en este siglo y mitad del siglo pasado, y es que dice, predica todo el tiempo y cuando fuere posible usa las palabras. Bueno, eso parece verdad, pero hay que tener cuidado porque el Evangelio se tiene que oír, ¿sí? Sí, las personas tienen que ver nuestra vida debe glorificar a Dios mediante nuestras acciones, la forma en la que vivimos, pero debemos predicar. Y si no predicamos, las personas no van a conocer a Cristo. Van a conocer buenas personas, van a ver algo diferente, pero tienen que conocer a Cristo mediante la locura de la predicación, ¿sí? Cuando nosotros vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, debemos manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas a través de la forma en la que vivimos, pero también cuando hablamos. Y es necesario que seamos sensibles a esas situaciones en las que tal vez nos encontramos con alguna persona y muchas veces nos callamos, ¿sí? Debemos buscar hablar con las personas. Pensar en aquellas personas que nos rodean, aquellas personas con las que pasamos tiempo, vecinos, ¿sí? Una decisión que hemos tomado es orar por nuestros vecinos, con los que nos rodean, tratar de hacer cosas con ellos, tratar de visitarlos, de que vengan a casa, ¿sí? Y hablarles de Cristo, ¿sí? Ariel. Bien. Leías Romanos 10, 13 y 14. ¿Sí? Y así como en este pasaje, cientos de pasajes que nos indican que debemos hablar. ¿Sí? Lo que sí, si alguno quiere compartir un pasaje, lo lee bien fuerte, así se escucha, que lo está grabando ahí. Igual yo lo voy a decir. Romanos capítulo 10, versículo, dijiste, Ariel, 13 y 14. Muy bien. La manera en la que glorificamos a Dios es llevando a Cristo a otras personas. Es llevando el mensaje de que la vida eterna se obtiene mediante el conocimiento de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado, ¿sí?
No hay salvación fuera de Él. No hay otro medio. Jesús mismo en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero otra cosa que encontramos en Juan capítulo 17 es la íntima relación que tiene Jesús con Dios el Padre. Por lo tanto, la decisión, la determinación, la resolución que podemos tomar es buscar una relación más profunda con Dios. ¿Sí? Y eso es algo en lo que debemos reflexionar cada día. Por así decirlo, estar siempre insatisfechos con la manera en la que nos relacionamos con Dios. Cuando decimos, no, yo estoy perfecto, ahí le erramos. Lo cierto es que cada uno de nosotros debe buscar y comprometerse cada día a tener una relación más profunda con Dios. ¿Sí? Si no hemos leído nuestra Biblia lo suficiente este año o esta semana, empezar a hacerlo más habitual. Algo que me preocupa muchas veces cuando hablo con muchos hermanos y hermanos más pequeños en la fe, le pregunto, ¿qué estás leyendo? ¿Cómo está tu lectura? Y naranja Fanta, o sea, ahí pensando se quedan. Por ahí alguno te dice, y a veces leo La Buena Semilla. Pero bueno, está bien leer La Buena Semilla, pero no es suficiente. No es suficiente. Hay muchas formas de leer la escritura, hay planes de lectura cronológico, por ejemplo, que siguen el orden cronológico de la Biblia. Hay planes de lectura que tienen que ver con leer parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento a la vez. La forma en la que a mí me gusta leer es empiezo en Génesis, Apocalipsis, y así, y voy leyendo. Pero cada uno tiene que encontrar la forma en la que se sienta a gusto, pero hacerlo, ¿sí? Hacerlo. Porque la vida eterna se trata de eso, de conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y si nosotros no dedicamos tiempo a la lectura de la palabra, no lo vamos a conocer. Una cosa que podemos determinar, así como les decía, primero, buscar la gloria de Dios en toda mi vida. Segundo, buscar una relación más profunda con Dios, ¿sí? Así como Jesús. ¿Qué podemos hacer para tener una relación más profunda con Dios? Dedicar más tiempo a la lectura de la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios, dedicar más tiempo a la oración. Pero no solamente eso. La Biblia habla, por ejemplo, también de meditar, ¿sí? Que haya una meditación en todo el día, estar meditando en la palabra, que eso sea nuestro alimento, que haya un deseo genuino de que nuestra mente y nuestro corazón sea moldeado conforme a la palabra de Dios, como nos dice en Romanos capítulo 12, ¿sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De manera que la manera en la que nosotros buscamos profundizar nuestra relación con Dios puede caracterizarse por eso. Dedicar más tiempo a la lectura, a la oración. Por supuesto tiene que ver con venir a reunirnos como iglesia, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿estoy buscando en mi vida que todo lo que haga sea para la gloria de Dios? ¿Estoy buscando satisfacer todo mi ser en Dios? El Salmo 16, versículo 11,
me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me gusta lo que dice un autor llamado John Piper, y dice: Dios es glorificado en nosotros cuando más nos estamos satisfechos en Él. Y es que cuando nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, todos nuestros anhelos están satisfechos en Dios, nuestra búsqueda de lo bueno va a tener que ver con su voluntad y no la nuestra. No me va a importar a mí lo que mi carne quiere. Lo que va a importarme es su voluntad, su gloria. Por lo tanto, debo buscar la gloria de Dios en todo lo que haga. Ya sea que coma o beba o haga cualquier otra cosa, todo tiene que ser para la gloria de Dios. En segundo lugar, debo buscar tener una relación más profunda con Dios. No conformarme. No decir, bueno, ya sé todo, ya no necesito más. No, sino ir en pos de conocerle cada día más. Ir en pos de vivir para Él, de buscar su gloria. Creo que era en Gálatas, ¿no? Dice, y si alguno lo puede buscar, dice que busquemos las cosas de arriba, ¿sí? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Colosenses, a ver. El que lo encuentra primero gana. 3:1. Muy bien. Muy bien, gracias Jackie. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Y podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Mi vida se caracteriza por buscar las cosas de arriba? ¿Mi vida se caracteriza por buscar la gloria de Dios en todo lo que hago? No si hago muchas cosas, sino que si lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Bien, entonces 2 resoluciones, ustedes pueden buscar más en estos versículos. Siguiente, versículo 9. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ahí la expresión he sido glorificado en ellos, se puede traducir como mi gloria se hace visible en ellos. Dice versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno, así como nosotros. Y esto es central. Es central que entendamos la necesidad de que reflejemos aquello que Dios dice que ya somos. Él dice que somos suyos, pero Él ora para que seamos uno.
Yo no sé si a ustedes les pasaba cuando eran chicos, pero a mí me pasaba que mi papá, por ejemplo, era militar. Mi papá llegaba con la ropa del ejército y entonces, ¿qué hacía yo? A mí me gustaba vestirme como militar, hacer como militar, todo igual que mi papá. ¿Por qué? Porque yo quería que mi papá se sienta contento, ¿sí? Y porque para mí mi papá era alguien que yo admiraba, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en Cristo y Él nos dice cuál es su anhelo, cuál es su deseo, por el cual Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Él está orando allí diciendo para que sean uno, así como nosotros. Dios nos ha dejado en este mundo para que reflejemos su gloria. Pero la manera en la que reflejamos la gloria de Dios es siendo uno. La unidad. Algo difícil de encontrar. Y la unidad no tiene que ver con que todos pensemos todo igual. La unidad tiene que ver con que todos buscamos lo mismo. Buscamos la gloria de Dios. La unidad se sustenta en el amor y la verdad. Fuera de eso, no puede haber unidad. Efesios capítulo 4 refleja esa verdad, ¿sí? Que debemos ser solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Pero este pasaje refleja lo que hay en el corazón de Jesús. Y en el corazón de Jesús, Él quiere que nosotros nos esforcemos en vivir en unidad y en amor con los demás. Por lo tanto, la tercera resolución tiene que ver con eso. Esforzarme conscientemente en vivir en unidad y en armonía con los que me rodean. Y debemos promover esa unidad. Debemos ser firmes en la unidad. Sostener y trabajar por la unidad. Y la unidad se trabaja cuando nosotros buscamos, por ejemplo, resolver conflictos, tener empatía con los demás, esforzarme, soportar los unos a los otros, pero teniendo un amor incondicional como el que Cristo tuvo. ¿Qué cosas podemos hacer para fortalecer la unidad? Buscar la misma meta, buscar la gloria de Dios. Sin unidad no es posible, es posible, pero va a ser más difícil que la iglesia se expanda y alcance a otros. Cuando la iglesia está unida, y una de las cosas era la tarea del jueves pasado, que escuchen los audios que mandó Ariel. Cuando la iglesia está unida, así como Israel, Dios envía salvación y vida eterna. Entonces, muchas veces no alcanzamos a otras personas o no les decimos vení, conocé, escuchá. ¿Por qué? Y porque el conflicto no atrae. Porque cuando estamos todos desparramados, eso nos genera calor, ¿sí? Si yo agarro, prendo una maderita acá, otra maderita acá, otra maderita acá, no, eso no va a dar calor. Incluso no va a dar suficiente luz. Pero si yo junto todas las maderas, las ramas, prendo, eso va a dar calor
y va a llamar la atención, ¿sí? Y va a reflejar lo que Jesús dice acerca de sus discípulos, que ¿cómo serían conocidos? Porque ¿qué? Se amaban unos a otros, ¿sí? Entonces, yo debo trabajar para procurar la unidad, pero hay cosas que debo no hacer, ¿sí? Una de ellas es no permitir difamar a otros, ¿sí? En términos argentinos, no sacar el cuero, ¿sí? Somos especialistas en eso, ¿eh? Y en especialista también en taparlo con una pintura de piedad. No permitir. Hacer lo que me gusta. Hay un libro que habla acerca de la vida de Robert Chapman, que fue un hermano del principio del movimiento de los hermanos libres, conocido por su piedad, ¿sí? Spurgeon decía de él: no he conocido un hombre tan santo como él. ¿Y qué era lo que hacía Robert Chapman? Cuando, por ejemplo, venía una hermanita o un hermanito con deseos de hablar de otro, y no, porque empezaba, bueno, vení conmigo, vamos a hablar con esa persona. No, ¿cómo vamos a hablar? Tenés que hablar y resolver, porque la Biblia nos dice eso, que tenemos que hacer eso. Y no permitir eso en nuestras casas, por ejemplo. Vienen hermanos, hermanas, y vienen y hablar mal de otros. Le decís: no, hermano, no va por ahí. Oremos, tratar de resolver el tema, pero no va por ahí. Porque el deseo de Cristo es que seamos uno. El deseo de Cristo es que seamos uno. Dice, para que sean, ¿cómo? Para que sean uno. Y hermanos, con esto me hace pensar mucho. Como les decía, la vida cristiana es un constante arrepentimiento y limpieza, ¿sí? Por eso, cuando ahí en Primera de Juan, el capítulo 1 o 2, no me acuerdo bien, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le está escribiendo una iglesia. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos ser limpiados constantemente. ¿Y no es cierto que muchas veces hemos caído en ese pecado? Hay un libro que se llama Pecados Respetables. ¿Qué pasa? Hay ciertos pecados que nadie te saca de comunión porque anduviste ahí chusmeando, digamos. No hay muchos casos. Entonces son pecados que a veces pasan desapercibidos. Pero la lengua, ¿qué problema la lengua? Santiago habla de la lengua, ¿sí? Y esto debemos comprometernos, hermanos, a no hablar mal de los demás. Y sí, hay veces que nos podemos llevar más o menos. A veces puedo ser un poquito más difícil de amar que otro, ¿no? Pero tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y a lo mejor no tenga la misma confianza que tengo con uno o con otro, pero más vale. Jesús dijo, ¿no? Que si un miembro de tu cuerpo te es ocasión de pecar, más vale cortalo. ¿Y qué pasa si fuera literal eso con la lengua? Estaríamos todos mudos, ¿eh? Pero lo cierto es que debemos tomar esa resolución de procurar
la unidad, esforzarme por la unidad. ¿Es difícil? Sí. Muchas veces hay situaciones, por ejemplo, se viene un hermano y te dice, no, por esto. Bueno, ¿qué puedes hacer vos para ayudar, para que eso sea diferente? ¿Qué podemos hacer para que eso cambie? ¿Qué podemos hacer para que la situación mejore? ¿Qué podemos dar para que haya un cambio? Porque es fácil criticar. Hablábamos el jueves pasado acerca de eso, ¿no? De la crítica que muchas veces destruye a la iglesia. Y podríamos ser una iglesia de 1000 miembros, ponele, ¿no? Pero una sola lengua puede destruir esa iglesia. Puede destruir. Muy a mi pesar, recuerdo la iglesia donde yo me convertí, en Gualeguaychú. Comenzó así. Empezaron a hablar unos de otros. Yo era nuevito y me acuerdo que estaba sentado al fondo. Y de repente un hermano se paró y empezó a decir, no, porque vos... Y este le hablaba al otro, no, porque vos esto, no, porque vos esto. ¿No? ¿Qué pasó ahí? Ahí explotó lo que ya había en el corazón. Ahí se manifestó lo que ya se venía trabajando. Pero hermanos, si nosotros somos conscientes y nos esforzamos en buscar y procurar la unidad y el amor los unos con los otros, la cosa puede cambiar y podemos estar fortalecidos. Y como les decía, Dios envía bendición y vida eterna. La iglesia siempre se caracterizó por tener problemas. Si no era persecución, era división. Si no era división, era falsa enseñanza. Y así. Pero cuando la iglesia se amaba, cuando la iglesia estaba unida, a pesar de las situaciones, Dios los bendecía. Cuando venía la persecución y ellos oraban, Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra, miles se convertían. ¿Por qué? Porque había un mismo corazón, una misma meta, un solo Señor. Y es lo que buscaban, la gloria de Dios. Recordemos que Jesús está orando antes de ser crucificado, antes de ser maltratado, antes de ser blasfemado, de ser insultado. Pero Jesús está mostrando lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Con respecto a la unidad y el amor, el otro día estaba escuchando un mensaje y creo que era un hermano de Santa Fe, no me acuerdo el nombre ahora, pero es muy conocido dentro de los hermanos libres. Y él decía, ¿por qué será que no podemos perdonar? ¿Acaso la cruz de Cristo es demasiado pequeña para nosotros? Y me mató eso. Porque muchas veces no perdonamos. Estamos dispuestos a hablar mal de otros. Estamos dispuestos a catalogar a otros. Pero perdonar es difícil, ¿eh? Sin embargo, el Señor quiere que perdonemos. Y que es la manera en la que Dios va a trabajar en la unidad de su pueblo. Para que todos tengamos una misma meta. Para que digamos, de acá al año que viene, el Señor ha mostrado su bendición. Nos ha bendecido. Somos una iglesia que está creciendo, que está... Somos una motoneta,
un tractor así, fuerza. Una iglesia que es de ejemplo no solamente entre nosotros, sino hacia los demás, como la iglesia de Tesalónica, de la que todos hablaban de su amor, de su trabajo y su esperanza. Y todos podían decir, miren lo que Dios ha hecho. Hermanos, ¿Dios no puede hacer eso con nosotros? Sí que lo puede hacer. Sí que lo puede hacer. Si nuestros corazones están dispuestos a humillarnos, nuestra vida está dispuesta a comprometerse con la gloria de Dios, con la relación con Él y con buscar vivir en unidad los unos con los otros y en amor, Dios va a mostrar su gloria. Dios nos va a bendecir. ¿Sí? Quisiera finalizar por hoy en este pasaje. ¿Sí? Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Otra manera en la que reflejamos la unidad y ponemos en práctica la unidad es el amor los unos con los otros, es preocuparnos e interceder los unos por los otros, velar por sus necesidades. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo bendecir? Muchas veces no tiene que ver con dar algo material. Muchas veces tiene que ver con venir, acercarse. ¿Cómo estás, hermano? Y a lo mejor ves a algún hermano que está medio ahí, medio perdido, ¿no? Con la mirada en el horizonte, con tristeza, desánimo. ¿Y cuánta falta hace que nos acerquemos y le demos una palabra de aliento? Y decirle, estoy orando por vos. Y no darle la solución. A lo mejor no tenemos la solución. Pero decirle, estoy orando por vos. Oro, te quiero mucho. ¿Sí? Aunque tenga cara fea, pero te quiero mucho. Orar los unos por los otros. Interceder los unos por los otros. Hermanos, es mi deseo y creo que de cada uno de ustedes, de que el Señor haga su obra en nosotros y que nos bendiga y nos haga crecer y resplandecer, y que la gloria de Dios sea reflejada en nuestras vidas. ¿Sí? Pero a eso hay que tomar determinaciones, y tiene que ver con algo que yo voy a hacer, cueste lo que cueste. Y si voy a quedar mal por decirle al hermano, la hermanita que viene y me viene a hablar mal de otro, le decir, no cuentes conmigo para eso. Y voy a quedar mal, y bueno, quedaré mal. Pero el nombre de Dios va a ser glorificado. Entonces, hermanos, comprometámonos en buscar la gloria de Dios. Y bueno, puntos. Buscar la gloria de Dios en todo. Número 2, buscar profundizar mi relación con Dios. Esforzarme por eso. Número 3, tenía que ver con buscar la unidad en amor los unos con los otros. ¿Sí? Y eso va a repercutir en más almas para Cristo. ¿Sí? Bien, ¿alguien más quería comentar algo? ¿Que le hacía pensar mientras leíamos?
Sí.